Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 13 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 16 a 21. Elías unge a Eliseo como su sucesor. Hacia la mitad del siglo IX a.C., Omri se convierte en el rey de Israel. Durante su gobierno, que duró unos 11 años, además del progreso para su país, estableció alianzas políticas y económicas con algunos reyes extranjeros. Para consolidar estas alianzas, el rey casó a su hijo Acab con la hija del rey de Tiro, llamada Jezabel. Como ella adoraba a la divinidad de su pueblo, que era el dios Baal, entonces quiso imponerlo como dios para Israel. Pero el profeta Elías se opuso rotundamente y por este motivo la reina lo persiguió a muerte. Elías emprende la huida por el desierto hasta llegar al monte Horeb para encontrarse con Dios y retomar fuerzas para continuar su misión. Es allí cuando el Señor, después de una bella teofanía y un diálogo, le confía la siguiente misión. El Señor dijo a Elías: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge a Eliseo, conságralo como profeta en lugar tuyo. Elías marchó de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes en fila, él con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo: vete, pero vuelve. ¿Quién te lo impide? Eliseo dio la vuelta, agarró la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Aprovechó los aperos para cocer la carne y convidó a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Elías, ya viejo y cansado, tiene necesidad de que alguien ocupe su puesto, y Dios le indica quién debe ser su sucesor. Es Eliseo, hijo de Safat, un rico agricultor. Eliseo estaba trabajando fuertemente, arando la tierra, cuando Elías se le acerca, toma su propio manto y lo arroja sobre él, y luego sigue su camino. En aquel tiempo, el manto era considerado como parte misma de la persona que lo endosaba. Se pensaba que contenía la fuerza y los poderes extraordinarios de su dueño. Y así es, con el manto de Elías más adelante, Eliseo realizará gestos prodigiosos, semejantes a los de su maestro. Es sorprendente cómo Eliseo responde a la llamada. Corre detrás de Elías y le pide permiso para decir adiós a sus padres. Cuando Eliseo llega a casa, mata a la pareja de bueyes, quema los aperos de su antiguo oficio y sobre este fuego asa la carne que distribuye a todos los presentes. Este gesto es muy significativo. Indica que él está decidido a abandonarlo todo, que ha renunciado definitivamente a la vida de agricultor y ha abrazado una nueva profesión, la de ser profeta, siguiendo a Elías. La llamada de Eliseo es un modelo de toda vocación, ante todo de la vocación a la vida cristiana y después de la llamada a desempeñar un ministerio dentro de la propia comunidad. La respuesta de Eliseo muestra que quien es llamado no es una persona ociosa, sino que está ejerciendo una profesión, es decir, está en grado de mantenerse a sí mismo y a su propia familia. Es que Dios no llama a ociosos ni perezosos, sino a personas con capacidad de servicio, de sacrificios y de renuncias. La segunda lectura es de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 18. Los Gálatas han abrazado con entusiasmo el Evangelio, pero son un poco ingenuos. Se han dejado embaucar por unos fanáticos que han llegado a la comunidad para predicar la necesidad de volver a la observancia de la ley antigua, es decir, de aquellas disposiciones y prácticas exteriores. Pablo se pone de mal genio y les dice: Gálatas torpes,
¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos, es decir, con la ley. Es que Pablo está muy preocupado porque la fidelidad a las tradiciones farisaicas termina en la esclavitud y se olvida el único mandamiento que cuenta para el cristiano, que es el amor al hermano. Y como sabemos, este mandamiento constituye la síntesis de toda la ley. Escuchemos. Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero no una libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien, háganse servidores los unos de los otros por medio del amor, porque toda la ley se cumple con un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si viven mordiéndose y devorándose unos con otros, acabarán destruyéndose todos. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los bajos deseos, porque los bajos instintos van en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de los bajos instintos, y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Pero si los guía el Espíritu, no están sometidos a la ley. Pablo afirma: Cristo nos ha liberado para ser libres. No se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Es que los gálatas han entendido la libertad como una manera de hacer cada uno lo que le plazca, y esto los lleva a seguir los instintos de la carne. Por tanto, entre ellos hay discordias, egoísmos, celos, envidias, etc. De tal manera que corren el riesgo de destruirse mutuamente, como dice el apóstol. Viven mordiéndose y devorándose unos a otros y acabarán destruyéndose todos. Es que quien cree que Dios es un soberano, severo, riguroso, exigente, que impone sus leyes a los súbditos, no es libre sino esclavo. Vive en la angustia, en el pánico de ser castigado por cualquier falta, por pequeña que sea. Pero la Biblia dice que la relación con Dios no es la del siervo que obedece a su patrón, sino la de la esposa que tiene como única norma su impulso de amor hacia su esposo. El amor actúa en la persona como algo connatural a ella, no por mandatos que proceden de afuera, como la ley antigua. Y ahora Pablo introduce la oposición entre carne y espíritu. Con la palabra carne se refiere a todas las fuerzas que llevan al mal. La ley del Antiguo Testamento no liberaba de estas fuerzas negativas y por tanto dejaba al hombre como esclavo del pecado. Solo servía para poner en evidencia la situación desesperada en que se encontraba. Ahora dice Pablo que el hombre ha recibido el Espíritu, es decir, la fuerza divina que lo libera del poder del mal. En consecuencia, quien se deja guiar por el Espíritu vive libre y hace el bien sin necesidad de ninguna ley externa. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Jesús toma la fuerte decisión de ir a Jerusalén para entregar su vida. El contexto es el que nosotros conocemos como la crisis de Galilea. Jesús está pasando por una situación muy difícil. Ya está concluyendo su ministerio público y siempre ha habido una constante que es la oposición por parte de las autoridades religiosas de Israel. Los escribas y los fariseos lo han considerado como un transgresor de todas las tradiciones, porque la predicación de Jesús cuestionaba e incluso contradecía la catequesis que ellos impartían a su pueblo.
Por tanto, lo consideraban como un endemoniado que tenía un pacto con Belcebú, el príncipe de los demonios, porque no observaba el sábado y tampoco practicaba el ayuno. Y además hablaba de un Dios que amaba a los pecadores. San Marcos nos dice que desde el comienzo de su ministerio, las autoridades religiosas ya querían eliminarlo. Por otra parte, San Juan nos dice que esta crisis se agudiza cuando muchos que lo seguían deciden abandonarlo, porque para ellos las palabras de Jesús eran muy duras. Es cuando Jesús pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Para decir que la palabra de Jesús es muy dura, se emplea el adjetivo escleros en griego, que quiere decir algo tan sólido y fuerte que cuando alguien tropieza lo hiere o lo aturde, pero también a la vez lo despierta. Es que el discurso de Jesús es muy duro porque Él propone donar la vida. Por esto mucha gente se aleja de Él. Y también los discípulos entran en crisis porque Jesús 2 veces ya les había dicho que Él iba a Jerusalén para donar la vida. Es en este contexto de crisis que Jesús toma una decisión muy consciente de lo que Él espera. Veamos cuál es. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén y envió por delante unos mensajeros. Ellos fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento. Lucas introduce la decisión de Jesús de un modo solemne. Se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo. Es como si el evangelista ya viera a Dios que acoge en sus brazos a su Hijo, que ha llevado a cabo la misión de revelar a la perfección el rostro del Padre. Para indicar la decisión de Jesús de ir a Jerusalén, el texto dice «kai autosto prosoponestericen», traducido literalmente, y él endureció su rostro. Claro, porque él sabe lo que le espera y para esto debe tomar una decisión firme. Es una expresión fuerte tomada del Antiguo Testamento. El profeta Isaías en el capítulo 50 la pone en boca del siervo del Señor, quien declara así su determinación de llevar a cumplimiento su misión. El Señor me ayuda, por eso endurecí mi rostro como piedra. La misma expresión la encontramos en el libro del profeta Ezequiel. Dice el Señor, la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes. Como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos. Al igual que el siervo del Señor y que el profeta Ezequiel, Jesús está decidido a afrontar el destino de sufrimiento, humillación y muerte que le espera. No va en busca del dolor, pero sabe que el sacrificio es el paso obligado para llegar a la meta, es decir, hacer evidente la plena manifestación del amor del Padre hacia el hombre. Seguir a Cristo, ser su discípulo, no es solamente cumplir con algunas prácticas religiosas, sino que se necesita también endurecer el rostro, apretar los dientes, tomar decisiones firmes y radicales de acuerdo con el Evangelio. En Jerusalén, Jesús tiene una tarea muy difícil, la de enfrentarse con el centro del poder, que como él mismo dijo, se parece a la levadura que hace crecer la masa. Es como el mal que se propaga por todo el mundo. De hecho, que sobre esto advierte a sus discípulos: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Más adelante Jesús explica que la levadura de los fariseos es la hipocresía y la levadura de Herodes consiste en la avaricia por el poder, por el dominio.
Esta levadura la encontramos también en los discípulos de Jesús. Entre ellos hay discordias por saber quién es el más grande, quién es el que manda y domina, quién es el que se hace servir. Jesús les invierte esta imagen del mundo, porque el hombre verdadero no es el que domina, sino el que ama, no es el que es servido, sino el que sirve. Notemos que Jesús no se enfrenta con las personas porque ama a todos, sino con las ideologías que esclavizan al hombre, que crean un mundo deshumano, invivible, no el mundo que quiere Dios. Los escribas y los fariseos representan la mentalidad religiosa que predica una imagen falsa de Dios, un Dios que ama solamente a los buenos y odia a los malvados. Esta imagen de Dios crea una relación de comercio con Él, porque para obtener sus bendiciones el hombre se debe comportar bien, ofrecerle sacrificios, oraciones, etc. Pero Dios ama gratuitamente a todos sus hijos, malos y buenos, justos y pecadores. Esta es la imagen de Dios que posibilita que nosotros establezcamos relaciones con nuestros hermanos basadas en el amor que es gratuidad. Cuando hay que donar la vida, incluso por el propio enemigo, se necesita hacer como Jesús, endurecer el rostro. De lo contrario, es difícil ser discípulo de Él. Jesús envía a sus mensajeros, ángeles en griego, para que preparen su ingreso a Samaria. Pero no se trata de buscar alojamiento y comida, porque en la cultura de la época la hospitalidad era obligatoria. Se trata de que los mensajeros preparen a las personas para que reciban literalmente to prosopon, el rostro de Jesús. Esta es la tarea también de los bautizados, preparar el corazón de las personas para que acojan el rostro de Jesús que se encuentra en el Evangelio. Ahora bien, si alguien no conoce el rostro auténtico de Jesús, es muy difícil que pueda ayudar a preparar su llegada a los corazones de las personas. Veamos por qué los samaritanos no acogen a Jesús. Pero los samaritanos no quisieron acoger a Jesús porque se dirigía a Jerusalén. Ciertamente, por razones históricas y culturales, han habido muchas tensiones entre judíos y samaritanos. Pero de acuerdo con nuestro texto, pueden ocurrir dos cosas para esta falta de acogida. La primera es que Jesús ha sido rechazado, como pasó en Nazaret, donde sus paisanos prefirieron seguir sus convicciones religiosas, sus tradiciones, y no quisieron acoger la novedad del Evangelio. Esto también pudo haber pasado con los samaritanos. La segunda razón por la cual ellos no acogen a Jesús es porque sus mensajeros no han sabido presentar el auténtico rostro de Jesús. Traduciendo literalmente el texto dice, porque el rostro de él era como uno que camina hacia Jerusalén, el rostro. Y cuando alguien se dirigía a Jerusalén, lo hacía para ofrecer sacrificios, es decir, para perpetuar la tradición antigua predicada por los escribas y los fariseos. Esto quiere decir que los mensajeros no han logrado presentar el verdadero rostro de Jesús, porque él no iba a ofrecer sacrificios, sino que iba a Jerusalén para poner fin a esa práctica religiosa. Esto puede pasar también hoy cuando no se presente el rostro de Dios reflejado en el rostro de Jesús, amor y solo amor. Si las personas rechazan el Evangelio o rechazan a Dios, puede ser porque no se ha presentado el verdadero rostro de Jesús. Al respecto, la encíclica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el número 19 dice: ante el fenómeno del ateísmo, también los creyentes tienen parte de responsabilidad, porque con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios. Y ahora veamos la reacción de los discípulos ante este rechazo.
Al ver esto, Juan y Santiago, sus discípulos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Ante la falta de acogida por parte de los samaritanos, Santiago y Juan reaccionan fuertemente, son agresivos. Esta reacción deriva de la catequesis que han recibido de los rabinos. Ellos enseñaban que el profeta Elías en 2 ocasiones había hecho descender fuego del cielo sobre sus enemigos. Pero esta es una metáfora, no un hecho real. Sin embargo, los discípulos habían interpretado esto al pie de la letra. La falta de acogida a un profeta se castiga con fuego del cielo, y aquí los samaritanos están rechazando al profeta Jesús. La verdadera interpretación de estos episodios de la vida de Elías la hace el libro del Eclesiástico en el capítulo 48 con un elogio. Elías era un profeta como un fuego, cuya palabra era como un horno ardiente. Este es el significado del fuego que convierte todo en ceniza. Es la palabra que quema como llamas para hacer desaparecer al enemigo del hombre, que es el mal, no las personas. Juan anuncia la buena noticia diciendo que un fuego quemará los árboles que no producen fruto. No son las personas, sino el mal que habita en ellas. De lo contrario, no sería una buena noticia. Y gracias a Dios que existe este fuego de la palabra que quema todo aquello negativo que existe en el ser humano. Jesús también utilizó la imagen del fuego. Dijo: he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. No se trata del fuego del infierno para quemar a los malvados, no. Se trata del fuego del Espíritu del Señor, que cuando entra en el ser humano quema todo el mal que hay en él. Santiago y Juan se comportan como fanáticos intolerantes, que piensan resolver el problema del mal eliminando a quien lo comete para que únicamente queden con vida los buenos. Es por esta intolerancia que en los evangelios Jesús los llama Boanerges, que significa hijos del trueno, porque son exaltados, fanáticos e integralistas. Notemos que estos 2 discípulos siguen a Jesús, pero de buena fe hacen todo lo contrario a lo que Él enseña. Es por esto por lo que Jesús los reprende fuertemente. El texto griego utiliza el verbo epitimao, reprender, que es utilizado para cuando Jesús expulsa a los demonios. En otras palabras, Santiago y Juan razonan así porque tienen un demonio y Jesús tiene que hacerles un exorcismo. Después de la resurrección de Jesús, Pedro y Juan han entendido de qué fuego se trataba. De acuerdo con el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos vuelven a Samaria e invocan fuego del cielo sobre los samaritanos, es decir, les imponen las manos para que descienda sobre ellos el fuego del Espíritu Santo. Hay varias conclusiones a partir de este episodio. En primer lugar, hay que tomar muy en serio la reprensión de Jesús a Juan y Santiago, porque Dios no castiga a nadie, y quien piense así es porque tiene un demonio. En segundo lugar, el relato nos enseña que hay que respetar al otro y saber esperar, porque aceptar la propuesta de Jesús de donar la vida implica tiempo. Por tanto, el discípulo del Señor es paciente y espera que la semilla del Evangelio germine, crezca y dé fruto en quien la acoge. En tercer lugar, el mensajero debe tener en cuenta que hay personas que se oponen o agreden a Cristo y a su Evangelio. A estas personas no se les puede considerar como enemigas por el hecho de que piensen de una manera distinta, sino que el discípulo de Cristo las respeta y les manifiesta su amor, así esté siendo rechazado o agredido por presentar el tesoro del Evangelio.
Pueda que la acogida amorosa a estas personas sea una chispa que encienda sus corazones para que acojan el rostro bello de Jesús de Nazaret. A continuación, Lucas introduce 3 ejemplos de radicalidad en el discípulo que quiera seguir al Maestro. Mientras iban de camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Le contestó: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia». Jesús le dijo: «El que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios». Lucas presenta en primer lugar a un tal que tiene óptimas condiciones para seguir al Maestro, para ser su discípulo. «Te seguiré a donde vayas». Pero Jesús no se deja llevar por el entusiasmo de este hombre. Le responde con 2 metáforas de la vida de los animales. En primer lugar, con las zorras que se la pasan cazando durante la noche, pero a la madrugada vuelven a su madriguera. Y en segundo lugar, con las aves del cielo que después de volar por mucho tiempo vuelven a su nido. El significado de estas 2 imágenes es claro. El ser humano por naturaleza tiende a hacerse un nido o a construirse una madriguera y encerrarse o acomodarse en ella. Quiere vivir tranquilo en su propio mundo donde nadie lo moleste. Jesús dice que los nidos y las madrigueras son incompatibles con el seguimiento de Él. Por su parte, Él está siempre en movimiento, nunca se detiene porque no tiene dónde recostar la cabeza. Quien sigue a Jesús debe estar dispuesto a ir más allá en la vida. Ser discípulo día y noche, siempre dispuesto a servir a quien lo necesite. Por tanto, no tendrá descanso y tampoco puede poner un aviso en la puerta de su casa que diga: «Por favor, no molestar». No se puede estar tranquilo en el nido que nos construimos para estar cómodos. Por ejemplo, quien se acomoda a la práctica religiosa que aprendió desde niño, pero no va más allá, le cuesta escuchar propuestas que ofrezcan un salto cualitativo en la vida espiritual. Por ejemplo, nuevas formas de orar, nuevas formas de relacionarse con Dios y con los hermanos. El Evangelio es capaz de desacomodar y sacar a las personas de su nido o de sus madrigueras donde se refugian. El segundo caso es Jesús quien llama al discípulo. Sin embargo, este presenta una objeción. Pide primero ir a enterrar al Padre. La respuesta de Jesús es escandalosa para la cultura de la época. «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme». En Israel, el deber más sagrado para un hijo es acompañar al sepulcro a su progenitor. Tanto así que los rabinos dispensaban de cualquier deber que imponía la ley, pero de este deber no. Incluso el sumo sacerdote, que solamente entraba una vez al año al Santo Sanctorum y que le estaba prohibido visitar lugares impuros como los cementerios o acercarse a un cadáver, nunca se le dispensaba del deber de asistir al funeral de sus padres. Diciendo Jesús: «Deja que los muertos entierren a sus muertos», está diciendo que hay que cortar radicalmente con la tradición antigua, con el pasado y las costumbres que estaban representadas en el padre de familia. El discípulo de Jesús corta con las tradiciones de la sociedad que proponen valores muertos y que van en contravía del Evangelio. La mentalidad consumista, la idolatría, la moda, buscar lo efímero, el afán de poder, la avaricia, etc. Son valores del mundo que aparecen en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y muchas veces son los mismos padres de familia quienes inculcan a sus hijos desde niños esta clase de valores.
Les enseñan que lo importante es tener suceso en la vida sin importar los medios, pensar en sí mismos acumulando bienes, no dejarse de nadie, incluso utilizando la violencia, etc. Por tanto, hay que romper con esos valores muertos y seguir la propuesta del Evangelio para tomar las decisiones en la vida. El tercer caso corresponde a uno que quiere seguir a Jesús, pero pide que antes se pueda despedir de su familia. Jesús introduce otro ejemplo del mundo agrícola. El que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. El significado es claro. No se puede comenzar el seguimiento de Jesús o de su evangelio y lamentarse por esta elección. Jesús pide donar la vida, pero el discípulo, después de tomar esta decisión, puede tener remordimientos y lamentarse por no haber escogido otro tipo de vida de tal manera que la pudiera gozar a plenitud. En otras palabras, pueden aparecer lamentos y nostalgia por la vida anterior. Esto mismo le sucedió al pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto. Añoraban las cebollas de Egipto e incluso soñaban con comidas que tenían carne que nunca existieron. Quien toma la decisión de seguir a Cristo puede tener la tentación de mirar hacia atrás y volver a la vida de antes. Por otra parte, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás corre el riesgo de que el surco que está trazando no tenga una dirección recta. Jesús pide seguir adelante en la vida siguiendo sus pasos o lo que propone el Evangelio. Les deseo un feliz domingo.